Yo quiero que tú escuches conmigo la respuesta de este pastor cuando le preguntan si María es la madre de los cristianos. Vamos a verlo. Mira conmigo el video. ¿Estás de acuerdo que la Virgen María es la madre de todos nosotros, no? Antes de ver la respuesta del pastor sobre esta pregunta, cabe mencionar el contexto, ya que el que le hace la pregunta se hace pasar por un católico recalcitrante que supuestamente conoce la doctrina católica, y al paso del video vamos a ir viendo que no es así. No, mi mamá se llamaba Aide. No, o sea, por ahí la tuya se llamaba María, pero no sé, o sea, Aide que sería Heidi, ¿no? En realidad, pero como era hija de italianos, Aide. Como acabamos de ver, el pastor da una respuesta de una manera soberbia e incluso burlona, sin algún dato histórico, bíblico o teológico que nos pueda sustentar su punto de vista. Él dice que María no es la madre de todos los cristianos, pero si nos vamos a la Biblia nos dice lo contrario. ¿Y por qué los protestantes tienen tanto odio hacia la Madre de Dios, hacia nuestra madre, a la madre de todos los cristianos? Bueno, precisamente porque esto ya había sido profetizado por el mismo Dios. En Génesis, cuando Dios mismo le habla a la serpiente, le dice que pondrá enemistad entre la descendencia de la mujer y su descendencia. Por tanto, los que son descendientes de la serpiente, los que son descendientes del mismo que divide, que son los protestantes, tienen odio hacia los descendientes de la mujer, a los que seguimos a Cristo mismo. Pero ¿dónde podemos ver que María es la madre de todos los cristianos? Bueno, primero vámonos al Evangelio de Juan, en donde a los pies de la cruz, Jesús mismo, estando colgado en la misma cruz, clavado en la cruz, le dice a su madre y al discípulo amado: madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, afirmando aquí que somos parte de su familia. Nos adopta como parte de su familia al entregarnos a su madre. Ahora, si todo cristiano quiere ser ese discípulo amado, obviamente tiene que hacer lo que el discípulo amado hizo: acoger a María y llevarla a su casa y llevarla en su corazón. Ahora, los protestantes dicen que esto no es algo que sea dirigido hacia nosotros, sino nada más hacia Juan. Recordemos que todo lo que viene en la Biblia va dirigido hacia el pueblo de Dios, hacia la iglesia de Dios. Por tanto, es importante lo que viene en el Evangelio de Juan. No por nada lo escribieron. Precisamente porque si nosotros queremos ser el discípulo amado, nosotros vamos a reflejar lo mismo que reflejó el discípulo amado. Es por eso que podemos saber que lo que viene en la Biblia también se aplica hacia nosotros, y no solamente hacia las personas en específico a los que Jesús les habló, sino que Jesús, mediante su Biblia, mediante la palabra, su palabra, nos habla a nosotros también y nos entrega a su madre. Ahora, en Apocalipsis también podemos ver que los que siguen los mandatos de Jesús, los que practican los mandamientos de Dios, son los hijos de la mujer. Lo podemos ver en Apocalipsis 12. Por tanto, sí, los cristianos sí somos hijos de María. Los que no quieran seguir a Cristo, los que no quieran ser hermanos de Cristo, no tengan a María por su madre. Te voy a explicar algo. La Iglesia Católica, en el afán de exaltar a María con la mariolatría, ¿no? O sea, la adoración a María, si María tuviera la capacidad que no tiene, porque no es omnipresente, no es omnisciente, no es todopoderosa, pero si María se enterara las cosas que han hecho con ella y alrededor de la persona de ella, yo creo que se tira del cielo 3 o 4 veces, rebota y se va a querer morir. Aquí hay varios puntos que aclarar. La Iglesia no enseña a idolatrar a María como este personaje lo dice. Es más, no existe ningún documento que sustente su afirmación.
Solamente lo dice de dientes para afuera, pero no tiene ningún documento que sustente la mentira que dice. Lo que sí nos enseña la Iglesia es lo mismo que dice la Biblia: exaltar a María como el mismo ángel enviado por el Señor lo hizo. Llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El saludo que le da el ángel a María, el Dios te salve, es un saludo guardado única y exclusivamente para la realeza. Por tanto, el exaltar a María no es contradictorio ni es idolatrarla. Simplemente la exaltamos al nivel que el mismo Dios lo hizo. No hacemos a María como si fuera diosa, pero sí le damos su lugar como en la Biblia lo menciona. También podemos ver cómo la misma María en la Biblia dice: me llamarán bienaventuradas todas las generaciones, cosa que los protestantes no pueden hacer. Curioso que les moleste que nosotros llamemos bienaventurada a María, la exaltemos como bienaventurada, y ellos piensen que la estamos idolatrando. Ahora, aquí hay otro punto muy importante, porque el pastor en cuestión está afirmando que María está en el cielo y que María no está muerta. Por tanto, acaba de refutar a muchos de los protestantes que creen que María está dormida o que está muerta, cosa que no existe en la Biblia. Ahora, en la Iglesia nunca enseñamos que María sea omnipresente, omnipotente o omnisciente. Recordemos que la omnipresencia es estar en todos momentos, en todos los tiempos. Por tanto, eso es lo único que puede hacer Dios. El único que lo puede hacer es Dios, ya que María no estuvo en todos los tiempos, ni siquiera estuvo antes de todos los tiempos, que eso sería una parte del atributo de ser omnipresente. María solamente ha estado presente desde su nacimiento hasta el día de hoy, a un lado de su mismo Hijo. Ahora, la omnipotencia tampoco la tiene María, y en ningún momento la Iglesia te va a enseñar que María tiene omnipotencia, porque lo único que lo puede hacer todo es Dios mismo, no María. Pero Dios mismo le puede dar poder a María conforme Él mismo estipula. Y por último, la omnisciencia, que es el conocer todo, el saberlo todo, tampoco lo tiene María. María es una mujer virtuosa, una mujer santa, una mujer que es llena de gracia, mas no es una mujer que lo sepa todo, porque ese atributo, vuelvo a lo mismo, solamente lo tiene Dios, el que estuvo antes del tiempo incluso. Porque la han puesto en un lugar que la Biblia no le da nunca. La Biblia jamás la llama madre de Dios. Jesús nunca dijo que era madre de Dios. Los apóstoles nunca dijeron que era madre de Dios. Y como podemos ver, el personaje en cuestión, que se hace llamar pastor, niega que María sea la madre de Dios. Esta que es una de las herejías que desde un principio la Iglesia ha atacado, ya que al negar que María es madre de Dios, niega la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, cosa que son inseparables en la persona de Cristo. Ahora, para responder este punto vamos a necesitar nuestra sección favorita. Español para protestantes. Vamos a ver el significado de madre. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, madre es la mujer que ha concebido o dado a luz uno o más hijos. Y por lo que podemos ver en la Biblia, María concibió y dio a luz un hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que además de ser 100% hombre es 100% Dios. Entonces, si Jesucristo es Dios, María es la madre de Dios. El decir que es la madre de Dios no quiere decir que sea la creadora de Dios, porque la madre no crea, solamente da a luz, concibe a un hijo. Y recordemos que, como dice el credo, Jesucristo fue engendrado en María, no creado. Vamos ahora a las Escrituras, porque este pastor dice que en ningún lugar de las Escrituras vamos a ver
que se le diga a María que es Madre de Dios. Pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, podemos ver cuando visita a su prima Santa Isabel, y Santa Isabel, al escuchar que llega María, se llena del Espíritu Santo, y en su vientre Juan el Bautista se empieza a mover de gozo por escuchar que la Madre de Dios había llegado. Y recordemos cómo saluda Santa Isabel a María: donde a mí que venga la Madre de mi Señor a verme. Y recordemos que la palabra Señor para los judíos estaba exclusivamente guardada para aquel que es el Señor, para nuestro Dios. Entonces, decir Señor en esos tiempos era decir Dios. Por tanto, sí hay versículos que digan que María es la Madre del Señor, la Madre de Dios. Yo te llamo ahorita. Mi productor, permíteme, José. Es un tema serio, permite. ¿Puede pasar mi productor? Claro, sí, es alto, programa. José es... Ponte más acá. José es... Si yo te he dicho que soy extremadamente católico, 20 horas diarias, yo soy nada al lado de él. Él es ya nivel Rafael López Aliaga, él y él son... ¿Qué opinas? Para ti María es nuestra madre, porque aunque no lo creas, José es teólogo. Así. Caramba. Y ha estado en el sodalicio. Ya. Estoy hablando palabras muy sagradas y delicadas reveladas por primera vez en la historia de la televisión. José es del sodalicio. Y él me contó de que él renuncia al sodalicio, obvio porque no estaba de acuerdo, como tú, que no estás de acuerdo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Pero él estando en el sodalicio, me revela, lógicamente, sobre María. Y él se siente, como yo lo siento, yo soy un salesiano. Y nosotros los hermanos salesianos, nuestra madre es María Auxilio de los cristianos. Entonces te imaginas hablar con un pastor que es cristiano entre nosotros que somos los católicos. Y es aquí donde empieza el show de los protestantes, ya que hacen llamar a un productor que supuestamente es incluso teólogo. Y si podemos ver, la mentira dentro de esto es evidente, porque un teólogo y una persona que es estudiada en la fe nunca separaría el cristianismo del catolicismo, porque el catolicismo es el primer cristianismo que existe. Entonces, si se hubiera referido de una manera real hacia el protestantismo, dividiendo cristiano protestante y cristiano católico, se entendería que es alguien verdaderamente católico. Pero aquí se puede ver evidentemente que esta es una trampa para hacer ver que el pastor pudo con un teólogo y con una persona católica estudiada. Pero bueno, vamos a ver cómo transcurre esta plática para ir viendo los errores tanto del que se hace llamar católico como del pastor que supuestamente está discutiendo con él. ¿Qué opinas tú de María? Lo que pasa es que el pastor, que yo la verdad no le diría pastor, porque un pastor es el que cuida las ovejas, el que dirige el rebaño, y siento que no hace eso. Entonces yo le voy a decir señor Ubierna. Entonces el señor Ubierna hace lo que el demonio hace dos cosas: o no creer en él o confundir. Esa es la forma que el demonio vence la batalla. Entonces cuando el pastor dice algunas cosas, lo que crea es confusión, o no creer que el demonio existe, porque digamos le da un tono chistoso. Entonces cuando él habla de la Virgen María, para nosotros los católicos, no es que, como dice el señor Ubierna, no ha hecho nada. La Virgen María tuvo el recado de Dios, de criar a Jesús humano, de que llegara al Padre. Aquí otro punto. Ningún católico llamaría Jesús humano, porque ningún católico dividiría la naturaleza divina de la naturaleza humana de Jesucristo. Un católico se referiría a Jesús llamándole la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo o Jesús, pero en ningún momento haría referencia a Jesús humano y Jesús Dios, porque ahí no podemos dividir la unión hipostática. Este es otro punto que nos demuestra que en realidad no es un verdadero católico. Porque Jesús, siendo humano, tenía toda la libertad de seguir a Dios o no. Tenía toda la libertad de morir en la cruz y salvarnos a todos, o no ir a la cruz. Es más, en algún momento en la cruz Jesús duda y le dice: Dios, ¿por qué me haces pasar por este cáliz? Yo no sé las palabras exactas, lo que dice la Biblia. Tenemos otra muestra del por qué no es católico y mucho menos es teólogo. En primera instancia podemos ver cómo está incluso dividiendo la naturaleza divina de la naturaleza humana y está remarcando más la naturaleza humana de Jesucristo como si el que nos salvara fuera un simple humano. Y eso no es así. Y en segunda, dice una barbaridad diciendo que Jesucristo en la cruz dudó, cosa que no es así.
Jesucristo, cuando dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, está exclamando el Salmo 22, que sí, es un salmo doliente, pero también es un salmo de alabanza hacia Dios. Y en ningún momento está dudando, porque Jesucristo mismo, desde siempre, incluso desde que era pequeño, desde que se perdió y lo encontraron dialogando con los ancianos, sabía su propósito y sabía y tenía la certeza de que esa muerte en la cruz iba a redimir al mundo. Por tanto, no dudó en ningún momento. Tuvo miedo, sí, por la naturaleza humana, pero no fue en la cruz. Fue en el momento en el que estaba orando y sudó lágrimas de sangre antes de ser apresado. ¿Y cómo le puede negar el peso que tiene la Virgen María? Hay un pasaje que el pastor lo debe saber, que se llaman las bodas de Caná en la Biblia, que Jesús no quería convertir el agua en vino en el matrimonio del primo. Y la Virgen María le dice a Jesús, Jesús, se ha acabado el vino. Y gracias a que la Virgen María le pide a Jesús, Jesús convierte el agua en vino. Entonces, ¿qué nos dice a los cristianos? Nunca le podemos negar nada a nuestras madres. A los católicos. A los católicos. Porque él es cristiano. Él es cristiano. ¿Qué le dice? Por el final, ya que como podemos ver, vuelven a remarcar cristiano de católico, como si fuera diferente ser cristiano y diferente ser católico, como si los únicos cristianos fueran los protestantes y los católicos no fuéramos cristianos. Esta es otra muestra evidente de que es un ensayo hecho por protestantes, con unos que se hacen pasar por católicos y el otro que se hace llamar pastor para contestarles y hacer ver que él es el que sabe, y el teólogo y el estudiado católico no. Esta es una montada de escena que en realidad a ningún católico pueden engañar. Ahora, el análisis que hace sobre las bodas de Caná está muy incompleto, porque no nada más es de que no podemos negarle las cosas a nuestra madre, sino que María intercede por el matrimonio que estaba culminándose en esa fiesta y pide más vino a su hijo. Y ojo aquí, que María como intercesora le dice a los que ayudaron a traer las tinajas de agua, hagan lo que Él les diga. María siempre nos va a llevar a Jesús y a hacer lo que Jesús nos dice. ¿Y tú como cristiano Ya. y pastor ¿Ahí? sobre este tema? Mira, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Las bodas de Caná, que tú haces referencia en Juan capítulo 2, es cierto, se acabó el vino, y fueron a María, y le dijeron, se acabó el vino. Cuando María viene a Jesús y le dice, se acabó el vino, ¿tú te acuerdas lo que le dijo Jesús? Porque sí, parece que te acuerdas la parte que te conviene. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. En otras palabras, no me molestes, ¿eh? Como bien expresa el pastor, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y aquí en este momento, el tuerto es el pastor, ya que quiere engañar a la gente diciendo que Jesús le dijo, no me molestes, mujer. Y eso no es la expresión, ni siquiera es un examen hermenéutico y exegético correcto de la Biblia, ya que en ningún momento Jesús reprende a María y que le dice que no la moleste, sino que más bien le está diciendo que aún no es el momento de hacer milagros públicos, de revelarse, porque todavía no había llegado su momento. Pero aún así, aunque no había llegado su momento, María sigue en la intercesión, sigue pidiendo por esta pareja, por este matrimonio que estaba siendo consumado en esa boda, y le pide a los demás, a los que traen las vasijas llenas de agua, que hagan lo que Él les diga. Lo que expresa esa parte del Evangelio es la intercesión de María, y que aunque no haya llegado el momento, María, por ser la Madre de Dios, puede pedir el favor de su Hijo y no va a ser negado, ni le va a decir no me molestes, mujer, sino que a pesar de que no sea el momento, María va a interceder por nosotros, sus hijos.
Pero sí convirtió el agua en vino, porque su madre se lo pidió. Porque él quiso, no porque se lo pidió la madre, porque le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Cuando le dijeron a Jesús, en un momento en el que él estaba predicando, te buscan afuera tu madre y tus hermanos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sí, Jesús hizo el milagro porque Él quiso, pero también porque María intercedió por ese milagro. No podemos dejar de un lado lo que María hizo, porque si no fuera importante lo que María hizo, no vendría recogido en el Evangelio. Ahora, cuando Jesús dice quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, dice que los que hacen la voluntad del Padre son su padre y sus hermanos, no está diciendo María, se está exaltando a María porque ella es la que hace la voluntad del Padre. Recordemos que cuando viene el ángel a darle el anuncio a María, ella acepta y hace la voluntad del Padre diciendo, hágase en mí según su palabra. María en todo momento hizo la voluntad del Padre. Por eso también podemos decir que Jesucristo en ningún momento la despreció, sino que en vez de despreciarla en ese momento, está exaltando su valor, su fe y su fidelidad hacia Dios, porque María hace lo que el Padre le dice. En ningún momento niega que María haya hecho lo que el Padre pidió.